Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial. Mi nombre es Manuel Castro. Pues en esta oportunidad voy a hablarles un poquito sobre una unidad de medida de longitud, que es la vara castellana. Pues acá tengo yo una, una unidad de patrón, podríamos decirle. Entonces, les voy a dar algunos detalles en un momento. Eh, bueno, ¿cómo surge la necesidad de medir? Por ejemplo, si podemos ir desde tiempo muy remoto, pues el ser humano pues tuvo la necesidad de comparar, de ver, por ejemplo, de tener, pues, ellos se inclinaban de ver, por ejemplo, de contar las cosas que tenían, por ejemplo, decir si tenía mayor, tenía menor o tenía igual que alguien más. Entonces, desde ese tiempo, pues, no sé, el ser humano tuvo esa necesidad de comparar esas cosas que tenían. Y también a través del tiempo han habido muchas unidades de medición y por ejemplo también depende de las civilizaciones. Por ejemplo, si nos referimos o mencionamos por ejemplo algunas unidades de medida que aparece en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento aparecen algunas unidades de medida de codo, de caña, de palmo menor. Entonces son unidades de medida que se utilizó en su momento. Entonces, en esta oportunidad, pues voy a hablarles, por ejemplo, sobre la vara castellana. En el diccionario de autoridades de 1737 dice o da a conocer que la vara se llama a sí mismo a un instrumento formado de madera o de otro material que se utiliza para medir longitud y también tiene varias partes y como podemos ver acá, la vara pues tiene 36 pulgadas, pero tiene algunos puntos importantes. Entonces, en su momento, pues ellos o las personas lo dividían, por ejemplo, en 3 pies, también en tercios, en cuartos, en ochavas y dedos. Entonces, les voy a dar a conocer, por ejemplo, algunas de las características de este. Por ejemplo, de esta unidad de medida. También algo más que se puede mencionar sobre esta unidad de medida, por ejemplo, hay varias, por ejemplo, hay una vara de Aragón, la vara castellana y, por ejemplo, en ese tiempo donde surge esta unidad de medida, que es en España, en muchas de las provincias, pues utilizaban la vara, pero con diferentes valores. Entonces, desde, por ejemplo, esta unidad de medida, pues en las provincias tenía un valor diferente en otra provincia y se difundió en muchas partes del mundo, por ejemplo en varios países. En América pues llegó, en el momento de la conquista pues ya traían por ejemplo esa unidad de medida. Entonces así fue que se difundió en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y si más como 200 años después, en el siglo XVIII y XIX, pues esta es una unidad de medida que se utilizaba en la navegación. Entonces, podemos decir que tuvo auge en algún momento del tiempo. Y otra cosa que podemos resaltar, por ejemplo, la construcción está de esta manera, pues consta de 36 pulgadas y tiene algunos puntos importantes. Por ejemplo, acá ese punto pues divide en dos partes la regla, pues es media vara que consta de 18 pulgadas. Y acá también hay otro punto a los que 9 pulgadas, pues le llamaban cuartas, que una vara pues tiene 4 cuartas. Y también acá tenemos otro punto, que de aquí para acá tenemos 12 pulgadas, que corresponde a un pie. Y acá 4.5 pues también hay otro punto que le llamaban también ochava.
Y hay otras cosas que podemos hablar, por ejemplo, el valor didáctico de esta unidad de medida, pues en la actualidad pues, es una unidad de medida no estándar. Sin embargo, también se está utilizando todavía en algunos lugares. Por ejemplo, acá en Guatemala se utiliza en algunos lugares, por ejemplo, en comercios y en la medición de terreno o el perímetro del terreno se utiliza todavía esa unidad de medida, aunque es una unidad ya no es estándar. Entonces, eso podemos decir o hablar de la unidad de medida en la vara castellana. Muy bien, espero que hayan aprendido algo sobre esta unidad de medida y pues espero que la información que les compartí pues sea valioso y muchas gracias por ver este video. Hasta luego.